Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Aprende a utilizar Acocadi, en la que voy a intentar explicaros de forma fácil las principales funcionalidades de la herramienta y cómo aprender a utilizarla para sacarle el máximo partido. Mi nombre es Isabel Meseguer, soy responsable de la herramienta y a lo largo de la sesión iréis viendo las principales funcionalidades que se pueden llevar a cabo y cómo poder hacerla de la forma más fácil y para que os suponga la menor introducción manual de datos. Igualmente, a lo largo de la sesión os iré comentando las principales consultas que solemos tener en cada uno de los procesos y, en cualquier caso, nos tenéis a vuestra disposición para cualquier duda. A continuación os muestro un poco cuál va a ser el temario, en el que pues primero vamos a entender qué es Acocadi, qué tipo de solución es y para qué nos puede ayudar. Después os explicaré lo que sería el registro, cómo disponer de un perfil en la herramienta para poder utilizarla y cuáles son las principales funcionalidades que tiene, cuál es esa pantalla principal que nos podemos encontrar la primera vez que nos enfrentamos a ella, entender dónde está cada cosa y en qué botón tenemos que aplicar o en qué menú tenemos que entrar para acceder a determinada información. Después pasaremos a ver una de las aplicaciones que más gente utiliza en la herramienta, que sería enviar las facturas, pues cómo podemos llegar a conseguir el enviar las facturas en un clic. Y para eso pues veremos los distintos procesos en los que podemos utilizar la herramienta, como pues son la creación y el registro de productos, de códigos GTIN, de artículos, la generación de los códigos de barras, el hecho en sí de crear una factura, veremos las distintas maneras que tenemos de hacerlo y cualquier otro mensaje que vosotros necesitéis y que estéis utilizando o necesitéis utilizar con la herramienta. Y por último, dentro de estos procesos, lo que veremos serán cómo añadir a nuevos clientes, porque al final se trata de una plataforma que podemos utilizar con diferentes de nuestros interlocutores y que podemos estar continuamente creciendo. Finalizaremos en ver qué más, aparte de esta sesión que espero que a lo largo de ella os sea útil, pues ver de qué otras maneras os podemos ayudar desde ECO. Entonces, si os parece, lo primero que tendríamos que tener claro es qué es Acocadi. Acocadi es una solución principalmente orientada a pymes, a empresas que no tienen un volumen muy alto de intercambios, porque precisamente el objetivo es ese, intercambiar documentos electrónicos. ¿De qué procesos? Pues de todos los que tienen que ver con la administración comercial. Efectivamente estaríamos hablando del proceso del pedido a la factura, pues que tengamos una capacidad de hacer esos procesos vía EDI, de la manera que podamos enviar las facturas, los albaranes electrónicamente y también recepción de pedidos. Todo ello de una forma fácil y rápida a través de la plataforma de ECO. ¿Qué nos permite hacer Acocadi? Pues con Acocadi lo que podemos hacer es, como os decía, todas las transacciones comerciales vía EDI, de forma electrónica. Estamos hablando pues, de los pedidos, albaranes y facturas que ya hemos hablado, pero también de otros mensajes, como pueden ser las confirmaciones de recepción, las respuestas al pedido, las relaciones de documentos. Todo eso basado en un formato estándar. Al final, lo importante no es solo que se haga electrónicamente, sino que de puertas hacia afuera de Acocadi lo que nosotros estamos enviando o recibiendo es un formato estructurado, ampliamente implantado en toda la gran distribución y en otros sectores como el sector salud u otros. Y esa estructura es un estándar, es un lenguaje común que impulsamos desde GS1 y que permite pues, a ambas partes eliminar el papel, por supuesto, y que los procesos del proyecto de la factura sean mucho más eficientes. Además, y como funcionalidades añadidas, algo que digo lo que os va a permitir también es todo el tema de codificación, de códigos de barras, tanto pensando desde un punto de vista de generar los propios códigos de los artículos, que vais a poder utilizar la plataforma en esa generación automática de los códigos, como pensando en la imagen de esos códigos de barras, para que, pues si no disponéis de otras plataformas que os permitan, otros software o herramientas que os permitan generar esta imagen de códigos de barras, pues también podáis utilizarla. Ya os digo que son funcionalidades añadidas. ¿Qué tiene distinto esta plataforma de iCoc? Bueno, pues que aparte de las funcionalidades que ya hemos dicho, es una herramienta que consideramos como un servicio que damos a las empresas asociadas de iCoc. Por tanto, es un servicio incluido en la propia cuota de iCoc y, por tanto, gratis para empresas pymes con menos de 50 mensajes sería al mes. Nosotros lo que hacemos es que no es que hagamos un cómputo mes a mes, sino lo que se hace es un análisis a final de año para validar que realmente esa empresa le merece la pena utilizar Acocadi. Entendemos que si tu volumen es más alto que este, pues puede ser que te tengas que plantear
otras alternativas que existen en el mercado para que pues, tus procesos sean aún más eficientes. Al final, si tú tienes una herramienta como EcoKedy, que es una herramienta dentro de Seredi, es manual y, por tanto, pues necesita que en algunos casos tengas que introducir ciertos datos manualmente, si tu volumen es muy alto, ya empiezas a dedicar una cantidad de tiempo que deja de ser eficiente. Por tanto, entendemos que el perfil que tiene que estar en esta herramienta es aquellos que tienen un volumen aproximado a este. Eso no quiere decir que si alguien quiere seguir usándola, no puede hacerlo, sino que, por supuesto, él lo puede seguir haciendo, asumiendo que entonces sí que pasa a tener un coste, igual que lo tiene para las empresas que no están asociadas a ECO. Lo que sí que hemos intentado es que esta herramienta sea accesible desde donde estés. Es decir, tú puedes utilizarla, por supuesto, desde un portátil, desde un ordenador, accediendo a la web que os voy a mostrar a continuación, pero si por lo que fuera estuvieras fuera de la oficina y donde tienes que acceder es a través de un móvil o una tablet, pues que sepáis que aunque no existe directamente una app, no estamos hablando de que EcoKedy sea una app, sino que es una página web que permite adaptarse al dispositivo en el que estáis accediendo a ella. Por tanto, si nosotros lo estamos viendo desde un móvil, pues se visualizará más pequeñito. Si lo estamos viendo desde una tablet, pues también se adaptará al tamaño de la pantalla. Es una herramienta que ya está utilizándose, se utiliza en varios sectores, sobre todo en el sector de la gran distribución, donde ya está conectada con los principales distribuidores y, por tanto, es una herramienta, como os comentaba al principio, multicliente, que podéis utilizar con más de un cliente para intercambiar estos documentos que decíamos, pedidos, albaranes, facturas o los requisitos que tengáis en esa relación comercial. Por tanto, no es una plataforma que parta desde cero, sino es una plataforma que ya tiene un volumen importante de usuarios y, por otro lado, que tiene un volumen importante de clientes conectados al otro lado que están pidiendo a sus interlocutores que intercambien vía EDI. Una vez entendido qué es EcoKedy y si nos puede ayudar, vamos a ver qué hace falta para usarlo. Y el primer paso es que tengáis un perfil creado en la herramienta. Incluso siendo socio, no todos los socios tienen un perfil creado en la herramienta por defecto, sino que nosotros creamos en base a solicitudes de tener dado de alta el servicio. Por tanto, lo primero que os diría, si alguno de vosotros que estáis viendo esta sesión no tenéis aún abierto el perfil y os interesaría poder utilizar la plataforma, lo primero sería contactar con el servicio de atención al socio de ECOC para que, aquí tenéis el email, para que ellas os puedan ayudar en ver todo lo necesario, toda la documentación que necesitamos recibir para abriros ese perfil en la plataforma. Una vez que os lo abren, que sepáis que la manera en la que tenemos de identificar a las empresas, como en cualquier entorno EDI, es una manera única a través de un tipo de código que también está basado en el estándar GS1, que es el punto operacional o GLM. De manera que lo que se hace es que, si no lo tenéis ya, se os asigna un punto operacional y a partir de ahora ese será vuestro usuario en la plataforma. Vosotros estaréis identificados con ese numerito que os identifica de forma única en EcoKedy y también de cara a vuestros interlocutores con los que utilicéis la herramienta. Entonces, una vez que ya tengáis este paso hecho y ya hayáis hecho todos los trámites para tener el usuario, lo que tendríais que acceder es a esta herramienta que veis, a la herramienta en sí, a la página web que veis aquí, en la que pues vamos a encontrar información general, pero también el acceso real a nuestro perfil en la herramienta. Si accedéis a esta página web que aparece aquí, donde tendríamos que ir para entrar en sí a la herramienta sería al botón Iniciar sesión. Lo que ocurre es que la primera vez que accedáis hay que hacer un pasito adicional, porque lo que se os crea desde aquí, desde ECOC, es vuestro usuario. Sois vosotros los que tenéis que registraros como tal, digamos que activar ese perfil estableciendo una contraseña. Entonces, lo primero que os diría es que si os encontráis en esta fase, por favor, ir a esta página web, que os habrán indicado mis compañeras seguro, ir a iniciar sesión. Una vez ahí, si queréis, os lo voy a mostrar para que tengáis claro los pasos que hay que dar, ¿vale? Entonces, tendríamos que ir a esta página que os comentaba. Esta es la página general de la herramienta. Aquí no solamente podemos ir a iniciar sesión, como ahora os mostraré, sino que tenéis muchas otras informaciones, desde qué es, que es lo que hemos comentado, pero que podéis encontrar más detalle, los pasos que necesitáis para implantarlo, las tarifas, aunque ya os digo que hay una parte en la que no tiene ningún coste, que serían las empresas socios que tienen este volumen de menor de 600 mensajes al año, y la parte de tutoriales. En la parte de tutoriales, que también voy a hacer mención a lo largo de la sesión, veréis que lo que podéis encontrar son guías, pero en formato vídeo,
en que lo que os van a permitir es, pues, si tenéis dudas concretas de algún proceso en el que no sepáis bien cómo hacer, pues podéis acceder a esta parte de la web y allí encontraréis todos los vídeos, pues, por ejemplo, para crear una factura, para dar de alta un GTIN, para crear un código de barras, etcétera. Entonces, si tenéis dudas puntuales de alguno de estos procesos, os animo a que accedéis a esta parte de la web y aquí tenéis todos los vídeos colgados y podáis, pues, acompañaros de ese vídeo a la vez que lo hacéis en la propia herramienta. Entonces, esta es la página general, con información general, pero si es la primera vez que accedéis, donde tenéis que ir para activar vuestro perfil sería a iniciar sesión. En el momento en que entráis en iniciar sesión, lo primero que veréis es un usuario y una contraseña. Como os digo, en vuestro caso, si es la primera vez, no tendréis esa contraseña fijada porque sois vosotros mismos lo que tenéis que hacer. Y entonces, lo primero que tenéis que hacer es, ha olvidado su contraseña. En el momento que hacéis olvidado su contraseña, lo que os piden es qué GLN tenéis. Como os decía, el GLN o punto operacional es cómo estáis identificados en esta plataforma y en el mundo EDI y, por tanto, lo que habría que poner sería ese número, que a priori pues, es un número que empieza por 84 si estáis asociados a ECOC y es un código de 13 dígitos, ¿vale? Que os identifica y que está creado con vuestro prefijo de empresa en caso que seáis socio y tengáis prefijo de empresa. En el momento que ponemos el GLN, le damos a restablecer la contraseña. ¿Qué ocurre en ese momento? En ese momento la plataforma detecta que ese usuario está activo y, por tanto, lo que os va a hacer es va a enviaros un correo electrónico, un email. Un email que tiene este formato, ¿vale? Como el que veis aquí en la pantalla y que lo único que os viene a decir es que, mira, te hemos identificado como usuario de la plataforma y a continuación te manda a un enlace en el que, al hacer clic aquí, lo que se te abre es una pantalla que de otra manera no podrías acceder para indicar la contraseña que deseáis. Este mismo proceso sería si en algún momento os habéis olvidado realmente de la contraseña o queréis cambiarla por alguna razón, ¿vale? Este sería el mismo proceso, pero hay que hacerlo al principio siempre. Una vez que defináis la contraseña, pues ya podréis acceder indicando vuestro usuario, que será vuestro GLN, y la contraseña que habéis puesto aquí. Cositas a tener en cuenta y dudas en este sentido. Si por lo que fuera vierais que no recibís este primer correo, ¿qué ocurre? Este primer correo viene desde un dominio, como veis, de @cokedi.es, por tanto, verificar que no se está llegando a un correo no deseado. Y después, también otro posible tema podría ser que en el momento del alta hubierais dado otro correo. Entonces, nosotros, cuando creamos un perfil en la herramienta, a ese punto operacional tiene asociado como mínimo un email. A ese mail es al que está mandando. Entonces, si no lo recibís, es posible que se haya dado de alta otro email en el momento de la alta o que haya habido algún error. Por tanto, contactar con el servicio de atención al socio, que son vuestra puerta de entrada a la herramienta, para ver qué puede haber pasado, ¿vale? A priori lo tendríais que recibir y como mucho iría a correo no deseado, porque sin este mail no podéis acceder, como os decía, al enlace. Esto asumimos que está superado, ¿no? Y ya podemos acceder a la plataforma. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Pues bueno, entender esa pantalla principal, qué es lo que podemos hacer. Ahora os voy a explicar brevemente para qué sirve pues cada parte, cada menú, cada trocito de esa pantalla principal. Tenéis un tutorial. En la web que os he comentado, en el apartado de tutoriales, tenéis un tutorial donde precisamente os explica esta parte. Yo voy a ir haciendo mención a los distintos tutoriales relacionados con el aspecto que esté contando para que así dispongáis de toda la información que os permita utilizar la herramienta de forma fácil. Vamos a acceder, si os parece, a la herramienta para que así veáis qué es lo que estamos viendo cuando accedemos a nuestro perfil y qué es lo que deberíais saber en cada uno de estos menús. A priori lo que veis siempre va a ser los documentos enviados, recibidos, borradores. Aquí veis muchos porque, bueno, yo no es la primera vez que accedo, es un usuario de pruebas. Si es la primera vez que accedéis, pues esta bandeja la veréis vacía. Y por defecto, como os digo, veis todos. ¿Qué información se ve en estos documentos? Bueno, pues lo primero que vemos es el tipo de documento, si es una factura, si es un albarán, si es un pedido, qué es, la referencia de ese mismo documento, las empresas que intervienen, el emisor, el receptor, las fechas y luego veremos que hay unos estados. Por defecto, la herramienta pues tiene unos estados definidos, aunque luego veremos que también podemos jugar un poquito con esos estados para pues definir estados que a nosotros nos ayuden para llevar un mejor control de esos documentos. Y después siempre vamos a encontrar
unas acciones que puede variar en función del tipo de documento que nos encontremos. Entonces, lo primero sería entender esto que veis aquí, entender que además podéis encontrar en qué estado se encuentra ese documento. Aquí veis que aparecen en esta pantalla el estado verde, que significa que esa factura se ha recuperado por parte de mi cliente. Eso quiere decir que hay como varios estados, ¿no? Yo estoy editando una factura, esa factura en una primera fase en la que le damos a enviar sale de EcoQuery, ese estado sería un estado que veréis en amarillo, y en el momento en que además de salir una EcoQuery se deposita en casa del cliente, pasa a verde. Eso no quiere decir que todo esté bien, es decir, ese estado lo único que indica es que a efectos de comunicación ha llegado a la otra parte. Puede ser que haya errores de contenido, puede ser que le falten datos, eso nos lo comunicará de otra manera. Lo que sí podemos asegurar es que esa factura ha llegado al otro lado. Otro posible estado sería todo lo que son documentos entrantes, que lo veríamos, pues, si filtramos por recibidos, veréis que el icono que aparece en los documentos entrantes es este de aquí y el icono que aparece en los borradores es este otro de aquí. Estos son documentos que aún no han salido de EcoQuery. Hemos estado editándolos y hemos guardado como borrador, como una plantilla para luego seguir trabajando con ellos. Aprovechamos para que habéis visto que he clicado aquí para ver que podéis hacer búsquedas. Podéis hacer búsquedas ya sea en esta búsqueda simple que buscamos por el número de documento, ¿vale? Y automáticamente va actualizando la pantalla con este número de documento o con la empresa. Y luego, si no, podemos hacer búsquedas un poquito más avanzadas. Por ejemplo, nosotros podríamos filtrar por tipo de documento y, por ejemplo, asignarle pues, un rango de fechas. Pues vamos a buscar todas las enviadas, las facturas desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Al darle a buscar, automáticamente me devolverá el resultado. Podríamos también filtrar por estado o por las empresas que intervienen. Entonces, esto es lo que podemos hacer en la parte de mis documentos. Aparte, como os comentaba, siempre aparecen una serie de acciones en este lado. Estas acciones pueden variar en función del tipo de documento sobre el que estemos. Si estamos en una factura, si estamos en un albarán, si estamos en un pedido, pero hay algunas acciones comunes. Por ejemplo, uno de ellos sería siempre que veáis este botón, este lápiz, esto significa que podemos editar el documento. Esto significa que si al darle clic en este botón se abre el documento en un formato de edición, el que nosotros podemos modificar lo que toque y volver a guardar como borrador, volver a enviar o lo que queramos hacer con ese documento, pero que podemos editarlo. También podemos hacer otra acción, es descargar como PDF. Esto no quiere decir que se haya mandado un PDF ni nada por el estilo, sino que la herramienta lo que hace es que traslada los datos que tú has puesto en la web o los datos que has recibido por parte de algún cliente y los traduce a un formato más amigable en el que pues, podemos descargarnos el PDF y con la información estructurada que ha llegado o que tú has mandado, pues se genera con una plantilla que tiene EcoQuery el documento tal cual. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, veis, son los mismos datos, pero puestos en un formato de PDF. Y después, pues puede haber que haya ciertas acciones que, como os decía, depende del tipo de documento. Por ejemplo, nosotros siempre vamos a poder hacer, por ejemplo, para las facturas, un cambiar estado. Por defecto esto está a nuevo, pero puede ser que nos interese cambiar las facturas conforme vayamos cobrándolas o identificar que ha habido alguna incidencia. Por ejemplo, podríamos identificar que esa factura ha tenido una incidencia y al darle a cambiar a estado con incidencia y decirle que sí, pues esa factura pasa a estar en estado con incidencia. ¿Eso quiere decir que se genere algo de puertas hacia afuera? No. Estos estados son los que os comentaba, que son estados de gestión interna. Por si a vosotros en algún momento pues, os interesa, por ejemplo, filtrar aquellas facturas que tienen incidencia y que os devuelva la factura que ha tenido esa incidencia. Si no, podemos también, si nos basamos en un pedido, vamos a ir a los documentos recibidos y vamos a ver qué cosas podemos hacer en base a un pedido y veréis que aparecen otros dos botones que no habíamos visto hasta ahora. Aquí veis que a partir de un pedido podemos ir contestando con otros documentos que vengan después del pedido en el ciclo normal del pedido a la factura. Entonces, a partir de un pedido podemos decidir crear un albarán o a partir del pedido podemos decidir crear una factura.
¿Esto en qué nos ayuda? Pues cuando vayamos a ver cómo se crea una factura, veréis que vamos a recomendar 100% que lo hagáis basando en un documento anterior, porque al final todos los datos que vengan en ese documento los vamos a trasladar automáticamente desde Acokedi al documento resultante, a la factura en este caso, y por tanto nos vamos a evitar un montón de tecleos manuales en la factura, en el modelo de factura. Y luego, pues también os puede resultar interesante el hecho de descargar como XML, si tenéis en vuestra casa, pues de alguna manera de ese documento estructurarlo, trasladarlo a vuestro sistema. Al final esto lo único que genera es que es el mismo documento que antes lo generábamos en PDF, pero en lugar de generarlo en PDF, pues se genera con una estructura, una estructura basada en un estándar de GS1 también, en el que, como veis, está toda la información, un poco más difícil de entender, pero que nos permitiría hacer una posible medio integración con nuestro sistema. Esto también lo podemos hacer para todos los documentos. Y después ya nos vamos a los menús de arriba. En los menús de arriba, pues el primero sería todo lo que tiene que ver con información mía, de yo que soy el usuario de la herramienta, desde mis puntos operacionales, todo tema de mis artículos que ahora veremos en detalle, los clientes con los que trabajo y, por supuesto, el perfil de la compañía. Os señalo esto porque es importante que tengáis claro que podéis acceder aquí o incluso en este otro botón. Aquí hay una información que no podéis modificar, que es la que está como en gris. Esa información, para modificarla, tendríais que acudir al servicio de atención al socio, pero hay otra en la que sí que podéis cambiar, pues, por ejemplo, los datos de registro mercantil, la dirección, la ciudad y, muy importante, el teléfono, el nombre de contacto y el email. Aquí es donde vosotros podéis poner el email. Nosotros en una primera fase ponemos el email que nos habéis dicho, pero imaginemos que está periodo de vacaciones y quieres que adicionalmente lo mande a este otro correo. Bueno, pues lo podríamos poner aquí. Recordar que si queremos poner más de un correo, como os lo indica aquí, hay que separarlos por coma, ¿vale? O sea, pero podemos poner más de uno, separándolos por coma, ya conseguiremos que nos lo mande paralelamente, toda notificación que venga de Acokedi nos lo mande a los dos. Y después nos iríamos a todos estos menús de procesos en los que, pues, lo que pasa es que se van agrupando los tipos de mensajes para los que está preparado Acokedi por los procesos a los que afecte. Entonces, aquí tenemos un usuario que tiene todos los procesos activos. Es posible que alguno de vosotros, pues, no tenga el módulo de entregas activo porque realmente no tenga que generar ningún albarán con sus clientes o que tenga alguna cosita diferente en este menú. Este es un usuario completo. Entonces, por ejemplo, pues en el módulo de entregas que veis aquí, pues aparecería todo lo relacionado con los mensajes asociados a entregas, como pueden ser los albaranes o las confirmaciones de recepción. O, por ejemplo, en el módulo de facturas, pues veríamos todos los mensajes relacionados con facturas, como pueden ser, sí, las facturas propiamente, o las relaciones de facturas o las comunicaciones de pago. ¿Vale? Entonces, esto sería lo que podemos acceder a la pantalla, en la pantalla principal. Entonces, preguntas frecuentes que nos pueden hacer normalmente en esta pantalla. ¿Para qué sirve cada cosa? Información administrativa, recordar, solamente información de artículos, puntos operacionales o clientes y en ningún caso generan una comunicación de puertas hacia afuera. Es algo nuestro, de nuestro perfil. En mis documentos, por defecto, todos los que envías, recibes, los vas a ver. Eso sí, te permite hacer búsquedas, ya sea búsqueda más simple o búsqueda avanzada en esa pantalla principal. Temas de acciones, permite editar, descargar XML o cambiar el estado o responder a un documento, y algunas de las acciones no van a estar disponibles en todos. Por ejemplo, pues no vamos a poder crear un pedido en base a una factura, o sí que lo vamos a hacer al revés. Y en los iconos de la izquierda de cada documento, pues vamos a poder sacar el estado en sí del documento y si se ha firmado o no se ha firmado. En este tema de la firma, no preocuparos, porque nosotros lo que hacemos al configurar un nuevo cliente, ya configuramos en sí si ese documento se tiene que firmar o no, en base a sus requisitos. En ningún caso, es una consulta habitual, si el usuario tiene que hacer algo más en el momento en que firma, no. La herramienta ya está preparada para que si detecta que ese cliente necesita que sus facturas vayan firmadas, se firmarán. Y si no, no lo hará. Pero en ningún caso a vosotros os afecta. Vamos a ya todos los pasos que nosotros consideramos importantes para conseguir el objetivo que como indica el eslogan de la plataforma, es pasar del pedido a la factura en un clic.
Lo primero sería entender cuáles son estos procesos. Entonces, aquí os pongo algunos, no todos son obligatorios, pero os pongo los más habituales, los que podéis llegar a hacer como un ciclo completo, ¿no? Lo primero sería registrar y crear el catálogo de productos. Lo segundo, si lo necesitáis, sería generar los códigos de barras de esos productos. Lo tercero sería entender cómo hacer una factura. Lo cuarto sería otros mensajes que os podéis encontrar en esta herramienta y que os podáis necesitar. Y lo último sería, vale, ¿y cómo puedo utilizar esto con más clientes? ¿Vale? ¿Cómo puedo añadir a nuevos clientes? Entonces, vamos a ver el primer paso. ¿Es obligatorio hacer este primer paso? No, pero sí muy recomendable. Es decir, si yo tuviera que decir si os recomiendo que como primera fase, antes de empezar a enviar facturas, lo hicieras o no, la respuesta es claramente sí. Registra todo tu catálogo de códigos GTIN, al menos con los clientes con los que vayas a trabajar a Cokedi, porque luego te va a reducir un montón los datos a introducir. En este sentido, también tenéis tutoriales. Tenéis dos tutoriales en concreto en la web de Cokedi, en la que os van a ayudar a crear ese catálogo con condiciones comerciales, incluyendo precios, descuentos. Entonces, por eso lo veis dividido en dos. Es decir, uno sería el catálogo simplemente con datos del artículo y el otro sería el catálogo incluyendo temas de precio. Ahora vamos a ver los dos, cómo hacerlo. Vamos a acceder, igual que hemos hecho antes, al usuario de pruebas y donde tendríamos que ir para gestionar todo lo que tiene que ver con artículos sería al apartado de mis artículos. Aquí, ¿qué es lo que vais a ver? Aquí lo que vais a ver es, por defecto, los artículos que hayáis dado de alta vosotros o que se os hayan dado de alta automáticamente si habéis recibido algún pedido. Si no, no veréis nada, lo veréis vacío. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí, lo primero que podemos hacer sería crear nuevos artículos. Entonces, por defecto, veréis que se os propone un código. ¿Quiere decir que necesariamente tengamos que coger este? Pues no, porque puede ser que a lo mejor nosotros ya tengamos creado el código, el artículo con un código GTIN. Entonces, nosotros podríamos modificar como nosotros quisiéramos. Y si no, nos quedamos con el que nos propone, porque está basado en nuestro prefijo de empresa. Calcula automáticamente el dígito de control y veis que lo que aparece con el asterisco son los datos obligatorios. Podríamos ponerle una descripción, artículo 1. Y aquí veis que aparecen otros campos que pues puede ser que nosotros necesitemos poner o no. Yo lo que os diría es ponerlo porque todos los datos que podáis poner aquí luego no los tendréis que hacer a la hora de facturar. Pues por ejemplo aquí ponemos un IVA del 21, le decimos que son unidades y le ponemos que el precio bruto es 1 euro. Al darle a aceptar me confirma que queremos dar de alta este nuevo GTIN 13, porque es un código de 13 dígitos, y le decimos que sí. Por tanto, nosotros al buscar por webinar, que es el que hemos creado hoy, se nos habrá añadido. ¿Qué más podéis hacer? Pues bueno, de este artículo podemos poner un precio, lo que os comentaba. Solo podemos poner condiciones globales que afecten a cualquier otro cliente o luego podemos ir un poquito más allá y hacer un precio por cliente para ese producto. Entonces, tendremos que darle a este botón que aparece aquí. Aquí aparecerán los datos globales y aquí os aparecerán todos los clientes con los que trabajáis vía EDI a través de la plataforma. Entonces, si por ejemplo ahora buscamos un cliente con el que nos interese definir el precio, lo buscamos entre nuestra lista y una vez que aparece este cliente, le vamos a dar a definir precio. Este definir precio lo que nos abre es una pantalla en la que podemos empezar a poner descuentos, los que nosotros nos apliquen sobre ese producto en concreto, sobre ese cliente en concreto. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir que para ese cliente este producto tiene un descuento del 2%. Recordar que en este caso hay que poner el porcentaje. Al darle a guardar, automáticamente se guarda que para ese cliente ese precio es distinto, ¿vale? Porque tiene ese descuento. ¿Qué más? También podemos hacer, la creación de códigos también puede ser un poquito más masiva, es decir, a lo que os he contado es 1 a 1, hay otras maneras de hacerlo de forma más masiva y sería
Lo primero que tendríamos que hacer es basarnos en la plantilla con la que trabaja Cokedi, que es una plantilla Excel, pero que la tenemos que bajar haciendo clic en exportar GTIN. Al hacer clic en exportar GTIN, no solo se nos baja la plantilla, sino en el caso ya tengamos, como en este caso, algún producto en la bandeja de mis documentos, pues, de mis artículos, perdón, pues se nos descargará todo el Excel complementado con todos los artículos que tengamos. Pues en este caso tengo muchísimos artículos y se me guarda con todos los artículos que tengo en este perfil. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, podemos desde crear artículos nuevos con que nos genere la propia herramienta el GTIN que toque, ¿vale? Por ejemplo, artículo 3, webinar G, o si ya tenemos alguno con el GTIN, pues en lugar de solo poner la descripción, también pondríamos el correspondiente GTIN. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros decidimos, hay una pestañita para crear GTINes 13 y otra pestaña para crear GTINes 14. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es cumplimentar todos los artículos que queramos crear de forma masiva. Ya os digo, si lo que queréis es que la herramienta os genere el código GTIN, lo ponéis sin GTIN, y si lo que queréis es que la herramienta os guarde la descripción con el GTIN que vosotros queréis, lo ponéis aquí también como dato. En cualquier caso, una vez que lo tenéis guardado, donde tendríamos que volver sería a la herramienta y en lugar de darle a exportar, le daríamos a importar. Buscaríamos ese fichero que nosotros hemos guardado hace un momento y al importarlo, lo que ocurre es que la herramienta detecta si hay algo distinto a lo que ya había. En este caso ha detectado que había 2 artículos que quería crear y que pedía a la herramienta que me creara los correspondientes GTINes y me los ha creado. Si hubiera, en este caso me ha propuesto ella los GTINes que tenía libres. Si yo hubiera puesto, pues me lo hubiera añadido con el GTIN que yo hubiera decidido. Y si le damos a añadir, estos son todos los que no han cambiado, si le damos a aceptar, pues automáticamente, si ahora volvemos a hacer la búsqueda, aparecen los 3 artículos que hemos creado. Los que hemos creado por defecto 1 a 1, ¿vale? Y estos 2 que hemos creado automáticamente. Entonces, preguntas habituales en esta parte. Yo diría que como puntos importantes a recordar sería, podemos utilizar a Cokedi para crear automáticamente los GTINes, si queremos, y que se recomienda sí o sí registrar los códigos en iCokedi. ¿Por qué? Porque reduces los datos luego cuando envíes facturas, porque te permite validar el precio o el importe que tú pongas en los pedidos que llegan, es decir, te llega un pedido de ese cliente con un precio que no es el que tú has puesto en iCokedi y te avisa, por así decirlo, que ese precio no es el que tú tienes en la base de datos de iCokedi. No es que te limite en que te salga ningún mensaje o te pare ese pedido, sino que al menos te avisa. Por tanto, tú ya estás avisado de que hay algo que no cuadra. O tú lo pusiste mal o el cliente lo tiene mal en su sistema, adelantándonos a posibles incidencias. Y después estaría que nos estamos garantizando que estamos cumpliendo el estándar y que no hace falta que vayamos 1 a 1 porque podemos generarlo de forma masiva a través de este Excel que os he enseñado. Podríamos generar tantas condiciones comerciales por código GTIN como clientes tengamos. Es decir, ese proceso que he hecho de generar ese descuento para ese cliente, podríamos haberlo hecho para todos los que trabajáramos con la herramienta. ¿El siguiente paso cuál es? Bueno, pues si ya tenemos los códigos, puede ser que necesitemos utilizar iCokedi para generar las barras. Si nos hace falta, no pasa nada, porque muchas empresas ya tienen de un sistema para hacer esta aplicación de aquí. Simplemente que sepáis que hay un tutorial que os lo explica y adicionalmente, si nos vamos a lo que sería la herramienta, aquí, en la misma pantalla que nos hemos dejado, en los mismos mis artículos, veréis que hay un icono en el que te dice descarga el código de barras. En este momento en el que hacemos descargar es donde nos pregunta qué tipo de código de barras queremos y en el momento en que le damos a guardar, pues nos guardará un formato EPS, ¿vale? Para la máxima calidad. ¿Qué dudas puede haber en este sentido? Bueno, pues, por ejemplo, ahora habéis visto que yo lo que le he dado es a generar código de barras, descargar código de barras de un GTIN 13.
Entonces, en el caso de generar un código de barras de un heading 13, te va a preguntar, elige entre la simbología EN13 o ITF14. Si le damos a un heading 14, automáticamente se descarga el otro tipo de símbolo. El tema es que por el momento solo se descarga un fichero EPS para que así estamos asegurando la máxima calidad. Sí que tenéis que tener dados de alta previamente los headings, es decir, primero generamos el código y después podemos descargar las barras. Y el tema del 128 no se genera en esta pantalla, sino se generaría durante la edición de un albarán, ¿vale? Está asociado únicamente a los albaranes. Pasamos ya al punto de cómo hacer una factura. ¿Cómo creamos una factura? Pues básicamente yo lo dividiría en dos formas de hacerlo. Una sería a partir del formulario web, es decir, creamos una factura, se nos abre un formulario y vamos rellenando, y otra a partir de un documento previo como puede ser el pedido. En cualquier caso, el tutorial 4 de la web de Acokedi os enseña cómo hacerlo en ambas maneras y ahora lo vamos a ver in situ, ¿no? Cómo tendríamos que hacer. Lo primero que habría que tener en cuenta es para crearla desde cero, la manera sería, vamos a ir al menú del escenario donde tenemos que hacer algo, a facturas y vamos a ir a crear factura. En ese momento lo primero que nos dice es, vale, ¿a quién tenemos que crear esa factura? Pues a estándares distribuidor. Le damos a aceptar y la herramienta lo que hace es que nos abre un formulario web basado en ¿qué? Basado en que este cliente nos ha dicho que necesita estos datos en sus facturas. Es decir, si hubiéramos elegido otro cliente, puede ser que encontráramos ciertas diferencias, como campos que aquí aparecen y en otro no, o campos que aquí aparecen como obligatorios y para otro cliente no. Lo que queremos conseguir con esto es que sea lo más personalizado posible, siendo una herramienta multicliente, sí que intente que lo mínimo que ese cliente exige, tiene como requisito, como contenido de esa factura, pues se visualice, ¿vale? Entonces, hay cosas comunes y es que hayamos elegido el cliente que hayamos elegido, siempre vamos a encontrar esta estructura basada en información de cabecera, líneas de artículo, resumen. Dentro de la información de cabecera vamos a encontrar información general del documento, vamos a encontrar la información de empresas, que veis aquí como emisor y receptor, y vamos a encontrar referencias a otros documentos. Entonces, estos asteriscos rojos que veis son porque, oye, ahí hay algo que es obligatorio, ya sea porque el estándar que hay por detrás nos lo pide o porque el cliente necesita ese dato para que esta factura se integre bien en su sistema. Entonces, ¿qué información como mínimo vamos a tener que poner? Pues, por ejemplo, aquí vamos a poner factura webinar. Bien, vamos a decir que la fecha en la que entregamos fue esta. Vamos a decir que el emisor y el receptor, al haber elegido, al estar en nuestro perfil, ya se genera esto automáticamente, al haber elegido al cliente ya se genera cierta información automática, pero luego, pues hay alguna que vamos a tener que elegir. ¿Elegir de dónde? Elegir de desplegables. Es decir, para ese cliente ya están dados de alta los GLNs que ese cliente tiene. Si tiene uno, pues ya está. Pero ¿qué pasa? La mayoría de clientes tiene más de uno. Y por tanto, lo que podemos hacer aquí es elegir. En este caso solo hay dos. Si vais a un cliente que tiene muchos puntos operacionales, lo que yo recomiendo es que busquéis, ya sea si os sabéis el numerito, que podéis buscar por el 84, bla, 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 o la descripción. Entonces, aquí si yo busco por estándares, pues me da este, pero sin embargo, en el punto de entrega, pues yo sé que es la plataforma de Valencia, pues busco Valencia y me da este. Y vamos a ir rellenando todos los GLMs. Y en la referencia, pues por ejemplo, puede ser que necesitemos hacer una referencia al pedido y decir la fecha del mismo. Nos vamos a la línea. Las líneas, veréis que son las líneas de artículo y que podemos hacer dos cosas. Podemos empezar a rellenar datos o, lo más eficiente, si ya hemos hecho la parte previa de cumplimentar los artículos, es elegir. Entonces, si ahora nosotros nos buscamos aquí entre mis artículos y busco alguno de los artículos que he creado hoy, vamos, por ejemplo, al primero, pues automáticamente todo lo que hayamos puesto en esa parte de mis artículos se cumplimentará y solamente haciendo un clic tendremos el heading, tendremos la descripción, tendremos el precio bruto, tendremos el neto, que es distinto al bruto porque la herramienta ha detectado que lo estoy haciendo en una factura a ese cliente para el que he definido un descuento. Por tanto, automáticamente me pone el precio que toca. Tenemos el IVA, etcétera. Solo falta poner cuánto estamos facturando, vamos a decirle que estamos facturando 100,
Y como tenemos la opción de ayuda en los cálculos y tenemos los decimales sobre los que tiene que basar, por defecto es esta opción la que está activa, pues veis que automáticamente me empieza a calcular todo, ¿vale? Entonces, en el momento en que yo me voy a resumen, pues también me ha calculado todos los totales. Si tuviéramos que añadir algún descuento que afectara al total de la factura, lo añadiríamos aquí, igual que hemos hecho para el catálogo. Y veis que de repente han desaparecido los asteriscos porque ya hemos cumplimentado lo mínimo que teníamos que hacer y ahora el botón de enviar está disponible. También podríamos guardar como borrador, si por lo que fuera luego tenemos que seguir, y si no, pues le damos a enviar. Automáticamente ese documento sale, se envía y llega a nuestro cliente. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción sería irse a un pedido, ¿vale? En el que nosotros, pues, hemos recibido y hacer clic en crear esa factura. No me pregunta para quién, porque ya lo sabe, y tampoco necesito cumplimentar muchos de los datos que ahora me habéis visto cumplimentar. ¿Cómo se ve fácil? Se ve fácil porque veis que no aparece ningún asterisco y aquí lo único que tendría que hacer sería rellenar el nombre de la factura en sí, pues prueba webinar G2 y veis que, por ejemplo, pues estos datos ya están cumplimentados porque venían en el pedido o la referencia de documentos ya se ha cumplimentado porque me estoy basando en un pedido. Los artículos ya está todo cumplimentado, solo tendría que cambiarlos si, por ejemplo, no puedo entregar los 100 artículos que aquí me pide, pero como veis, enseguida podría haber hecho a botón enviar. Entonces, ¿qué estamos ganando? Estamos reduciendo errores y ganando un montón de tiempo. Cualquiera de las dos, el resultado es el mismo. Ahora, el tiempo dedicado es distinto. Entonces, ¿dudas que suele haber en esta parte? ¿Cómo creo la factura? ¿Desde cero o desde un pedido? Recomendado siempre desde el pedido. ¿Para qué sirve el borrador? Realmente el borrador pensad que se queda en vuestro perfil, por tanto no sale hacia ninguno de nuestros clientes y nos sirve pues si en algún momento tenemos que parar para luego seguir editando o si vamos a estar mucho tiempo en la plataforma, pues mejor ir guardando como borrador para que no se pierda la información. Temas de ayuda en los cálculos, por defecto lo vamos a tener activo. Si lo desactivamos para una factura, tenemos que tener en cuenta que tenemos que nosotros cumplimentar todos los numeritos. Y tanto GTINES como GLNs, es decir, tanto información de productos como de empresas, siempre que podamos seleccionar del menú y podemos hacer ahí las búsquedas por el número en sí o por la descripción. ¿Qué pasa? Una duda muy habitual es ¿qué pasa cuando tenemos una incidencia? ¿No? Esto que os he dicho está en verde, pero bueno, hay un error porque falta un dato que el cliente necesitaba. Lo que tendríamos que hacer es ir a esa factura en sí de la que nos notifican el error, darle a editar y corregir ese error que nos hayan detectado. ¿Vale? Entonces, siempre que sea una incidencia en contenido, podemos hacer esta acción. Otros mensajes EDI. La herramienta en sí no se basa solo en la factura, aunque es el mensaje más utilizado, sino que permite intercambiar distintos documentos. ¿Y qué tipos de documentos? Pues bueno, al final los documentos que veis que podéis intercambiar son estos que veis aquí. Texto libre solo vais a tener que utilizar para alguna vez hacer alguna prueba. Eso sí, vais a recibir textos libres con posibles incidencias, con creaciones de puntos operacionales, con alguna información que os quieran mandar vuestros clientes, pero realmente no es un mensaje así estructurado que os permita enviar ningún documento comercial, ¿vale? Es más informativo. Luego, dentro de pedidos, pues si necesitáis podríais hacer pedidos y respuestas al pedido. Dentro de entregas, albaranes y confirmaciones de recepción. Y dentro de facturas, las que veis aquí. Facturas, de relación de documentos y comunicaciones de pago. Entonces, cosas que suelen surgir cuando hablamos de otros documentos. A ver, hay que tener una cosa clara. Y es que estos son los que están actualmente, pero si necesitáis de alguna manera añadir nuevos mensajes, podemos hacerlo. Podemos hacerlo basándonos en que sea una necesidad de un cliente que os lo esté pidiendo o que vosotros necesitéis por alguna manera incorporar algún nuevo mensaje, mientras que sea estándar, lo podemos valorar y ver qué supondría para Cokedi añadirlo. Decir que hay veces que los documentos, un mismo documento, se puede intercambiar en más de un sentido. Un ejemplo es la factura. La factura también puede ser que vosotros, si sois perfil proveedor, recibáis la factura, pues a lo mejor, por ejemplo, de algún cliente que os emita un cargo
otra situación similar. Y sobre todo, importante, en lo que respecta a los documentos entrantes, tema de mail, lo mismo que os ponía para las notificaciones iniciales. De cada documento que os llegue, ya sea un texto libre informativo o ya sea un pedido, vais a recibir, paralelamente a que lo veáis en vuestra plataforma, en vuestro perfil de Acoquery, lo vais a recibir en vuestro mail. Por tanto, vais a recibir un email con un PDF. Entonces, en el momento que recibéis un email con un PDF es porque ha llegado algo a vuestra herramienta. Si es un texto libre que os informa que han abierto un punto operacional, pues no hace falta que hagáis nada, pero si es un texto libre que tenéis un error, pues hay que ir a cambiar esa factura y corregir ese error que nos indican, o si es un pedido ya podemos ponernos a trabajar sin necesidad de estar pendiente de entrar en Acoquery, con lo cual creo que es importante estar pendiente de estas notificaciones. ¿Y qué pasa si habéis empezado con un cliente y queréis añadir más? Entonces, Acoquery, como os decía, es una plataforma multicliente y nos permite pues, tener varios de nuestros clientes que estén utilizando Eddy en una misma herramienta. Entonces, de esto también existe un tutorial y realmente el proceso es muy sencillo. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que lo que aquí hagáis se limita únicamente a vuestro perfil de Acoquery. Entonces, para que una comunicación Eddy funcione, hay que activar dos cosas. Uno, la de una parte y otro la de otro. Entonces, aquí lo que estáis activando es únicamente vuestra parte. Paralelamente, vuestro cliente tendrá que hacer algo similar en su herramienta. Entonces, para añadir clientes, donde tendríais que ir es a mis clientes. Al añadir a mis clientes, aquí lo que veis son todos los clientes con los que ya estéis activados en Acoquery y al darle, donde podéis, por supuesto, hacer búsquedas, y al darle a añadir, se os aparecerían todos los que están, de alguna manera, conectados a Acoquery. Aquí podríais añadir el que toque, dándole clic simplemente a añadir, pero veréis que hay algunos que me permite hacer clic y otros que me dice, oye, contacta con ACOC para activar este perfil. ¿Por qué? Porque hace falta que, aparte de que tú lo añades aquí, nosotros te activemos otra conexión. Entonces, en cualquier caso, incluso en los casos en los que te permite crearlo, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí me permitiría añadir como cliente, le damos a aceptar, ¿vale? Eso no quiere decir que ya podamos empezar a intercambiar, porque nuestro cliente tiene que hacer lo mismo. Por tanto, lo que os recomiendo es que cuando queráis activar un nuevo cliente, aparte de que vosotros lo podáis hacer aquí, nos contactéis y os diremos la información que necesita recibir vuestro cliente para activaros esa conexión, ¿vale? O sea, no es solo lo que hagáis aquí. Es posible que los podáis crear. Hay algunos en los que los podéis crear automáticamente, darle a añadir cliente y ya está. Hay otros que no, como habéis visto, que en cualquier caso no os deja desde vuestro perfil, sino que mis compañeros del Servicio de Atención al Socio tienen que hacer algo, pero hay otros que, en cualquier caso, lo hagas de una manera u otra, contactar con nosotros porque os diremos, bueno, pues mira, para este cliente tienes que informarle de tu GLN y de esta información. Para este otro tienes que informarlo de este dato y de este dato, para que así la otra parte active esa conexión y digamos que ya podéis empezar a intercambiar los documentos. Con esto habríamos terminado lo que yo pretendía ver en esta sesión. ¿Qué más podemos hacer por ti? Bueno, pues como os decía, ya he ido haciendo referencia a lo largo de la sesión a los distintos tutoriales, pues podéis consultarlo en la web de Acoquery, allí tenéis a vuestra disposición para verlo siempre que lo necesitéis. Si tenéis dudas, aparte de los tutoriales y aparte de la sesión de hoy, pues podéis llamarnos. Podéis llamar al Servicio de Atención al Socio, que son las personas que se encargan de ayudar a los usuarios. Aquí tenéis su mail, tenéis su teléfono y podéis contactar con ellos siempre que queráis para resolver dudas y que os ayuden en el proceso de crear estos documentos o utilizar la herramienta. Y después, pues, si os interesa, también tenemos más formación. Aparte de lo que sería la formación online, que es la que estáis utilizando ahora mismo con esta sesión, pues tenemos formaciones presenciales relacionadas con Acoquery, que serían sobre todo formaciones basadas en estándares. Al final, en códigos de barras, que es lo que va por debajo del Eddy, y en el lenguaje, el formato Eddy en sí. De ambos tipos de estándares tenemos formaciones presenciales en distintos puntos de España, en distintas fechas. Entonces, si necesitáis información para ver si os encaja alguna, porque queréis ir un poquito más allá y hacer esta formación más práctica e interactiva, pues podéis consultarlo en la web o contactar con mis compañeros del departamento de formación.
Y nada, espero que esta sesión de formación online os haya resultado útil. Aquí tenéis también mis datos de contacto para cualquier cosa que podáis necesitar. Y os animo a que empecéis a utilizar a Cokedi, le empecéis a sacar el máximo partido y que contéis con nosotros para cualquier duda o cualquier propuesta de mejora incluso que podáis tener. Muchísimas gracias a todos y un saludo.